desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Esta revelación del yo soy, ¿no? De yo soy, dice Jesús. Yo soy. Y lo dice 7 veces. 7 veces en el Evangelio de Juan y una vez en Apocalipsis. Hay 8 yo soy, de los cuales podríamos hablar y poder tratar de explicar a qué se refiere Dios, ¿no? Hay un problema. Hoy la Iglesia habla mucho de Jesús, lo nombra mucho, está como muy compenetrada con Jesús, está con lo que Jesús hace, con los milagros que Jesús hace, las cosas que Jesús hace. Y hablamos de Jesús sana, Jesús salva, Jesús hace esto, Jesús hace aquello. Pero sin embargo hay como un desconocimiento de la verdadera identidad de Cristo. Del Cristo que es mucho más que un Salvador. De un Cristo que, hoy cuando hablamos de que Cristo es Señor, por ejemplo, nosotros le presentamos a las personas muchas veces un Cristo que es el Salvador. Nosotros le decimos, Cristo salva. Y después ellos con el tiempo, al mucho tiempo a veces, y a veces nunca, descubren que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque el concepto de rey hoy está como que medio pasado de moda, como que tenemos estas monarquías que son de papel pintado, ¿no? No son reyes que gobiernen, son reyes que están ahí. Son vestigios de un pasado. Entonces cuando Jesús habla del reino y cuando nosotros hablamos del reino de Dios y todo eso, todas esas cosas como que quedan cortas. Y entonces el otro día lo hablaba con una persona porque estábamos hablando de esto, ¿no? Bueno, pero cuando hablamos de que Jesús es Señor, ¿qué sentido le damos a Jesús es el Señor? El sentido del rey, cuando vos le decís a alguien, Jesús es el rey, uno no puede entender mucho, porque uno no ve un reino establecido, ve un reino que se ha acercado, el reino de Dios, dice la palabra, se ha acercado, pero no se ha establecido, no está totalmente establecido. Falta Cristo reinando ahí arriba, ¿no? Desde el monte de Sion, falta Él reinando visiblemente. Entonces, yo creo que, por eso elegí esa canción que salió. ¿Cómo salió? Pero digo, esa canción tan grande que dice, ¿por qué es más grande de lo que yo imagino? Y es más hermoso también de lo que yo he pensado. Y a mí me gusta mucho, digo, la Iglesia tuvo tantos años, tantos siglos peleada con la ciencia, por ejemplo. ¿No? Se ha peleado con la ciencia, se ha matado, el otro día lo hablábamos con Esteban, ¿no? ¿Qué pasa con la evolución? ¿Qué pasa con todo eso? Y parece que la Iglesia estuvo peleada con todo eso. Pero cuando uno ve la ciencia, cuando uno habla sobre la ciencia, cuando uno dice, wow, qué grande que es esto, ¿no? Qué grande que es el universo, cuando los científicos descubren que el universo es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y bueno, y hoy hablamos de teoría de cuerdas, multiversos, universos paralelos, tantas cosas tan grandes que te vuelven la cabeza, te reflejan y decimos, Dios es el creador de todo eso. Y cuando vemos que por debajo de lo que nosotros vemos, porque hay cosas que no la vemos porque son tan grandes que no las podemos abarcar con nuestra mirada, pero tenemos cosas que son muchas más pequeñas que tampoco las podemos abarcar con nuestra mirada. No las podemos llegar a ver ni las podemos llegar a comprender lo que está pasando. Antes pensábamos en los microorganismos, pensábamos que lo más grande, que lo más pequeño que había, lo que era constitutivo de todo el universo, decíamos que era el átomo. Entonces, bueno, listo, ya descubrimos eso. Y nos dedicamos un poco a buscar después los científicos
aquello con lo que está todo formado, y descubrieron el quantum, algo que era muchísimo más pequeño que un átomo. Y se dieron cuenta que hay relaciones dinámicas y todo delante de todo lo que es la física cuántica. Y que es mucho más pequeño y que sobre todo detrás de eso también hay cosas más pequeñas todavía, que ni siquiera que no tenemos hoy la tecnología para poder verlas. Y Dios es el creador de eso también. Entonces, ¿por qué Jesucristo es el Señor? Por creación. Porque Él es el creador de todo eso. Y cuanto más descubramos, no le tengamos miedo a la ciencia, no le tengamos miedo a poder estudiar la ciencia, a descubrir el universo, a descubrir cosas que a lo mejor, no, lo que pasa es que, viste, lo que pasa es que ahora dicen que el hombre desciende del mono. Mire, yo leí el libro de la evolución de las especies, ¿no es cierto?, en el cual habla sobre el tema. En ningún lado dice que el hombre descendió del mono. O sea, no, pero si sabemos que hubo varias especies de seres humanos, ¿no es cierto? Tuvimos el hombre de Neandertal, eran humanos, se comunicaban, salían a cazar juntos, todo, pero tenían características diferentes a lo mejor de los que tenían antes. Cuando cruzaron ahí el estrecho de Bering, cuando se terminó el periodo de glaciación, ¿no es cierto?, que pudieron cruzar por lugares donde antes no podían cruzar porque estaba todo o inundado o lleno de nieve y no se podía cruzar, cruzaron y bueno, y ganamos los Homo sapiens. Y ganamos. Y mañana tal vez ganen otros. Pero siempre vamos a ser seres creados por Dios. Y todo lo que veamos, todo lo que descubramos siempre va a ser algo que Jesucristo hizo. Sin Él nada fue hecho, como dice la palabra. Las declaraciones estas de yo soy nos ayudan a comprender a Dios. La luz del mundo, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se relaciona con cada uno de nosotros estas cosas? Y hoy quiero que lo veamos en 3 puntos. Voy a tomar, como me dijo mi esposa, que son 3 puntos. Vamos a ver Juan capítulo 8 del verso 1 al 12. En eso quiero que veamos los yo soy del Nuevo Testamento. Yo soy el pan de vida. Hay una advertencia. Yo soy del Nuevo Testamento. La que vimos la semana pasada, yo soy el pan de vida. Explotó YouTube con ese video. En un par de horas teníamos 200.000. O sea, explotó para nosotros. No somos yo soy Germán. ¿No es cierto? Lo teológico no tiene eso, no somos, pero digo, explotó a comparación. O sea, tener 150 vistas en 3 o 4 horas que arrancó, quiere decir que hubo bastante interés de las personas, al menos por ese tema. Y que se lo ha enseñado en YouTube, se lo ha enseñado a muchas personas. Y hoy vamos a ver, yo soy la luz del mundo, pero también está yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, yo soy el alfa y la omega. Son esos yo soy. Y yo quiero que veamos Juan capítulo 8, versículo 12, para empezar. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que dice Jesús con respecto a sí mismo. Poneme el video, un minuto 3 más o menos. Jesús se fue al monte de los olivos. Gracias. Ahí. Habló a los fariseos otra vez, diciendo: Jesús habló a los fariseos otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida y no andará en oscuridad. Tú estás dando testimonio de ti mismo. Y eso no tiene validez. No. Aunque yo doy testimonio de mí mismo, sé que es verdadero. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdad. Porque no soy yo solo.
sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu padre? ¿Ustedes no conocen a mi padre? Lo vemos desde este punto, ¿no es cierto? Vemos este pasaje desde este punto. Pero, ¿por qué Jesús se pone a hablar no solamente de yo soy la luz del mundo, sino que se pone a hablar de su propia identidad? Él habla desde su identidad. Él se identifica con la luz, se identifica con el Padre, se identifica con el reino de Dios. Él dice, yo no soy de este mundo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Él dice, ustedes no me conocen porque no conocen a mi Padre. ¿Cómo que no conocemos al Padre? ¿Quién es tu Padre? ¿No? Y incluso hay hasta una... Dice, nosotros no somos hijos de fornicación, le dicen en un momento los sacerdotes a Jesús, no como diciéndole, vos sos hijo de una madre soltera, pues corría la moda allá, vieron que chumas hubo en todas las épocas. Entonces, se corrió por ahí que Jesús era hijo de un soldado romano, ¿no es cierto? Porque la historia del Espíritu Santo y todo, bueno, hay que tener fe, ¿no es cierto?, para poder creer eso. Y José se quedó con María y la acompañó y estuvo ahí, ¿no? Y para que no la apedreara, para que no... Pero, digo, ¿por qué Jesús habla de la identidad? ¿Y por qué Jesús habla de esto, del testimonio y de todas estas cosas? Poned en cuenta desde el principio. Porque este es el principio de ese pasaje. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: ¿Dónde están? Hasta ahí. Eso es lo anterior. Y después ahí va a ir al templo y se pone a hablar de vuelta con los sacerdotes. Y le dice: yo soy la luz del mundo. Entonces creo que vemos la diapositiva 11. Estos tres puntos de los cuales quiero hablar. La luz nos hace conscientes de nuestra necesidad. Uno más.
La luz nos hace conscientes de nuestra necesidad. La luz trae conciencia a nuestra vida. Trae convencimiento del pecado. Trae ese conocimiento propio. ¿No? Saca todo a la luz. Dice Jesús que nada va a quedar en la oscuridad, que todo va a salir a la luz. Algún día. Lo segundo es que la luz trae esperanza a los que no tienen esperanza. Lo segundo, ese mismo. La luz trae esperanza a los que no tienen esperanza. Y tercero, la luz da dirección a los que son liberados. Una vez que están libres, esa misma luz les trae esperanza. Entonces vamos a empezar con este primer. La luz nos hace conscientes de nuestra necesidad. Hay un pasaje ahí que dice entonces, ese entonces se refiere a una experiencia previa. Jesús se relaciona debido a una experiencia, ¿no es cierto? Una experiencia que esta mujer, porque todo se trata de las relaciones de Jesús con las personas, y se trata de la relación de Jesús con esta mujer, con esta persona, en primer lugar. Pero siempre vemos que Jesús aprovecha siempre, nos da puntadas sin hilo. Él siempre abre un poco más el panorama. Pero primero quiere hablar, quiere conocer a la mujer. Y la mujer, lo primero que es entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. La mujer sorprendida en adulterio. La mujer había sido sorprendida en adulterio. No sabemos si estaba casada o iba a ser desposada, o si estaba comprometida para casarse. No sabemos las cosas. Una mujer que fuera sexualmente infiel a su prometido tenía que ser apedreada hasta la muerte junto con su amante. Deuteronomio capítulo 22, 23 al 24 dice: si en una ciudad se encuentra casualmente, nadie se diga, esa cosa de meterse en la vida de los demás no estaba, o sea, casualmente, era una casualidad. Casualmente, un hombre con una mujer virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Esta posiblemente sea lo que pasaba, porque también había otro tipo de infidelidad. Que las esposas infieles también tenían un castigo. Pero la ley no indicaba el método de muerte, no había que apedrearlos. La Mishnah, que era la interpretación que hacían los levitas, los sacerdotes y todo de estas leyes, decían que la mujer tenía que ser estrangulada. La mujer, la esposa que... Porque siempre era así, era la esposa de... La cosa era el honor del hombre, el honor de la mujer no me importaba. ¿No? Un poquito parecido a lo que es hoy, ¿no? Por eso, cuando hablamos de que esta mujer estaba por ser apedreada y ellos hablan de ser apedreada, lo más probable es que esta mujer no haya sido una mujer casada, sino una mujer que estaba desposada esperando para casarse. Entonces, eso es lo que posiblemente sea. Y si decimos que posiblemente sea una mujer que estaba esperando para casarse, dice que fue encontrada en el pleno acto del adulterio. ¿Y dónde está el amante? Porque la ley exige que los dos sean apedreados. ¿Por qué? ¿Dónde están? Si habían sido sorprendidos en el mismo acto, ¿por qué él no estaba ahí para ser apedreado? Los acusadores posiblemente le hayan dicho: vos te matarás. Dejá que vamos. Se quería cargar a la chica. Ese es el tema. Ojo que esto es algo muy común hoy todavía, Hoy en Medio Oriente es muy común. Y nosotros a lo mejor estas cosas, ¿no? Uy, qué mal, qué cosa rara, ¿no? Qué cosa lejana a nosotros, pero qué cosa tan cercana, porque hay tanta violencia y hay tanto desprecio siempre por la mujer. ¿Y cómo vemos a unos y a otros? ¿Y cómo tomamos el pecado del uno y del otro? ¿No es cierto? Porque las chicas que andan con muchos chicos le decimos atorrantas, ¿no es cierto? Pero si nuestro hijo anda con muchas chicas, es una
Estamos en una sociedad sumamente sexualizada, la iglesia es una iglesia sumamente sexualizada. Pero también tenemos estas cosas, es una iglesia sumamente machista y una sociedad que aún hoy, con todos los movimientos femeninos, con todos los movimientos de liberación femeninos, con todas esas cosas, con el tema de identidad de género, aún con la ESI puesta en las escuelas, donde se les explica un montón de cosas a los chicos y todo, dejemos las cosas que a lo mejor con las cuales no estamos de acuerdo, vamos a ver las cosas con las cuales estamos de acuerdo, todavía seguimos teniendo esos ecos machistas, todavía hoy. Pero estas personas tenían ese seco machista y quieren llevarle a la mujer a Jesús, y la quieren llevar delante de toda la multitud, y el tema era avergonzar a la mujer también, avergonzarla. Y eso es lo que también hoy hace la iglesia. La iglesia trata de avergonzar. Todavía sigue haciendo chistes sobre temas que ya no deberían ser graciosos para nadie. Todavía hacemos chistes, hacemos ademanes, decimos cosas que hieren a otras personas y las avergüenzan. Te puede parecer bien, te puede parecer mal, pero no sos nadie. Primero, para jugar. Segundo, para burlarte. Tercero, para avergonzar. Nadie se tiene que poner, ya nadie. Los chistes de homosexualidad no van más. Los chistes de violencia no van más. No nos tienen que causar gracia. Tenemos que desterrar la gracia. Y si nos causan gracia, tenemos que aguantarnos. Por eso a veces digo, muchas veces nos quejamos cuando la sociedad toma estos temas que la iglesia niega, que los ha negado durante tantos años, que la sociedad se ha hecho cargo, y la sociedad se hace cargo a su manera, obviamente no va a respetar los cánones de la iglesia, va a tomarlo como más le gusta a ella. Y a veces nos va a parecer ridículo que algo sea tan amplio, tan grande, cuando vemos la marcha del 8M y decimos, que es muy exagerado esto. Bueno, pero a veces los límites se tienen que romper para que cuando se produzca el acomodamiento, las cosas que... Y un día, nuestros hijos, nuestros nietos, piensen que siempre fue así, que la mujer tenía todos los derechos iguales que el hombre, que ganaba el mismo dinero que los hombres, que tenía la misma dignidad, que no se la juzgaba sexualmente distinta al hombre. Todas esas cosas, un día nuestros hijos, nuestros nietos van a creer que siempre fue así. A ninguno de nosotros hoy se nos ocurriría hablar de esclavitud. Ninguno lo pensaría. Para nosotros, yo no viví nunca en un mundo de esclavos. No había esclavos. Pero en algún momento la esclavitud era pensada por todos y se daba por sentada. Bueno, son esclavos, hay gente que es esclava. Mira vos, hay uno. Alguno que tenía plata le decía, venía al hijo y le decía, mira, ven tu cumpleaños, te voy a regalar 2 esclavos, así te hacen los deberes. ¿No es cierto? Las personas como propiedad. Hoy a nadie se le ocurriría eso. Siempre hay algún loco que dice, bueno, vamos a vender órganos, vamos a vender gente, vamos a vender los chicos, ¿cierto? Pero digamos, tomémoslo como eso, como una insanía. Tomémoslo como eso. Y esto también, ¿no? De estos fariseos, de estos, posiblemente sean saduceos, también, porque los que manejaban el templo no eran los fariseos. Los que manejaban el templo eran los saduceos. Los fariseos estaban embroncadísimos porque le manejaban el templo a los saduceos, que no creían en nada, sino que simplemente aplicaban la ley con todo el rigor. Y ellos podrían haber aplacado el caso, se lo podrían haber llevado después. Aparte hay como una cosa rara, ¿no? Maestro, ¿vieron cuando se les acerca? Dice, maestro, ¿qué opinas tú de esto? Están ustedes para jugarlo, no están jugando ustedes. ¿Qué me vienen a decir a mí? ¿No es cierto? Y el acercamiento indica que lo que deseaban ellos era atrapar a Jesús y que Jesús tome una decisión personal. La mujer es algo secundario para ellos. La mujer es un instrumento, simplemente es una cosa que van a utilizar para tratar de hacer trastabillar a Jesús. Y así nos ocurren en muchas
En un montón de cosas de nuestra vida ocurre eso. Satanás, la sociedad te va a poner cosas adelante, no por esas cosas, ni por sus derechos, sino para que tropieces, para que des una opinión, para que opines. Y la verdad es que a veces no tenemos por qué opinar sobre ciertas cosas. ¿Por qué uno debería opinar sobre todo? Porque aparte no tenemos conocimiento sobre todo. No contestar también es contestar. No me meto en esas cosas. Son cosas de Dios. Son cosas de Dios con los hombres. ¿No es cierto? No tienen ningún interés. Lo que tienen en mente es conseguir un linchamiento público. Un linchamiento público. Primero, fíjense cómo en los dos casos es ganador o ganador. Win-win. Por donde lo mires. Porque dicen, si Jesús dice apedréela, Él va a estar, Él que habla de amor, el que habla de perdón, el que habla de todo, va a hablar de apedrearla, de sepultarla, y va a estar de acuerdo con nosotros. Lo ganamos para nosotros. Tiene la misma autoridad que nosotros. Y si dice que no, habla de una persona que habla sobre libertinaje, porque enseguida, ¿no? Porque cuando uno predica libertad, enseguida lo primero que dicen, eso es libertinaje. No, se llama libertad. Se llama libertad. Dice Pablo, sean libres con la libertad con la que Cristo los hizo libres. ¿Qué puedo hacer? Cualquier cosa. Todo me es lícito, dice Pablo. Todo me es lícito. No todo me conviene, pero todo me es lícito. Todo me está permitido, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. ¿Se entiende de dónde va la libertad? La libertad es poder volver a decidir. Y poder decidir delante de Dios sabiendo que Él entiende mi humanidad. Él dijo que había que venir a cumplir la ley, era también el amigo de los pecadores, la ley demandaba que la mujer demandaba la muerte de los adúlteros, y el tema era qué iba a hacer Jesús con eso, qué es lo que iba a hacer. La luz nos hace conscientes de nuestra necesidad. Todos los ojos estaban centrados en la mujer y en Jesús. ¿Dónde estaba el amante? ¿Dónde estaba el amante? Dice, Jesús se inclinó y escribió en la tierra. Jesús se escribió. ¿Qué fue lo que escribió? Es imposible saber qué fue lo que escribió Jesús porque Juan no nos dice. Pero parece que es importante que haya escrito algo, o que haya hecho algo ahí en la tierra, que haya dibujado en la tierra. Tiene una importancia, porque ¿por qué Juan escribiría esto? ¿Por qué escribiría eso? Para algunos Jesús solamente estaba dibujando para ganar tiempo. Eso es lo que piensan algunos. Algunos piensan esto. Porque como no hay datos, uno piensa eso. Dice, bueno, Jesús se puso a hacer tiempo, ¿no? Como aquel que está esperando ahí, que está haciendo dibujos con la zapatilla en el piso, ¿no? Algo así puede ser. Pero Jesús se agachó, dice que se inclinó y se puso a dibujar en el suelo. Lo más probable es que haya sido un detalle de mucha importancia. Algunos también creen que se puso a escribir algún versículo de la ley en hebreo, ¿no? Que le dieron respuesta a ese dilema. El punto de vista tradicional dice que Jesús escribió esto. Jeremías 17:13. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Eso es una de las cosas que se piensan. Los teólogos dividen estas cosas. ¿No es cierto? Que Jesús se puso a escribir. Ustedes saben que no es necesario que escriba todo el versículo. Porque según la costumbre hebrea y aún hoy mismo, cuando uno lee o nombra la primera parte de un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, se da por sentado todo el resto. O sea, Jesús, cuando dice Elí, Elí, llama Sabantani, ¿no? Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Daba por sentado todo el resto del salmo.
Se daba por sentado. Cuando él se para frente a Isaías, frente a la sinagoga de Nazaret, y él habla con su pueblo, con sus vecinos, y les dice, bueno, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha mandado. Con el Espíritu de Dios está sobre mí es suficiente. Todo lo demás se da por sobreentendido. Por eso él podría haber escrito 2 o 3 palabritas nada más ahí y ya se daba por sobreentendido. Pero otros piensan, y esta es con la que yo me quedo. Pero vos podés quedar con la que quieras, puede ser cualquiera, después fíjate. Yo me quedo con Éxodo 23:1. No te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. Otros piensan eso, que puede haber sido eso. Digo, ¿cuántos de nosotros necesitaríamos ver a Jesús hoy escribir cuando nosotros jugamos? Porque, como dijimos, ¿no? Algo que le robé a Marcos Vidal. Él dice, estoy harto de justicieros. Estoy harto de justicieros. Como si uno tendría que ir a pedirle a Jesús justicia. Y es misericordia lo que uno tiene que pedir, no justicia. Si Jesús te tuviera que juzgar con su justicia, ¡wow! Atajate que vienen los cascotes. Fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿No es cierto? No nos bautizará con el Espíritu. Nosotros somos una iglesia bautizada con el Espíritu Santo, no con fuego. Muchos piensan en esa cosa muy pentecostal, ¿no? Porque el fuego del Espíritu, el fuego consumidor, es para juicio. Nosotros somos bautizados para el Espíritu, el fuego viene para el juez. Ojalá que ninguno de nosotros tenga que pasar por eso. Nosotros somos bautizados por el Espíritu. Y entonces digo, nosotros que tendríamos que pedir misericordia, tendríamos que tener siempre, mirar al costado cuando vamos a jugar algo, cuando vamos a reírnos, cuando vamos a avergonzar, cuando vamos a hacer algo de esto, ver la luz de Jesús, que la luz de Jesús nos alumbre y lo podamos ver escribiendo ese Éxodo 23:1. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. Se trata de un examen de la ley que le están haciendo a Jesús acá y que nos hace a cada uno de nosotros. Parece que Jesús se puso a escribir y cuando se escribió como que se atascó la situación, ¿no? Y los otros empezaron como a insistir, los fariseos se quedaron ahí esperando que él dé la sentencia, que Jesús dé la sentencia, por sí o por no. En cualquiera de los casos lo iban a apedrear. El tema era a ver si lo podían apedrear. Jesús tiene un camino totalmente distinto, hace un camino distinto, ¿no? El 8:7, y que lo dice, cómo ellos lo acosaban a preguntas, dice acá. Jesús se puso en pie, nuevamente. Se pone en pie, habla de autoridad, se levanta, se pone a la altura de ellos y les habla desde ahí. Jesús responde con esta frase que nosotros tenemos tan marcadas en nuestra cabeza y que a veces están como fuera de contexto, y acá le estamos dando ese contexto que tiene que tener, y él le dice a aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y eso no quiere decir que los acusadores, los que acusaban a la mujer tenían que ser perfectos, tenían que tener una posición moralmente perfecta, sino simplemente tenían que acusar a la persona, no desde la moralidad perfecta, porque si no, en ese caso nadie podría acusar a nadie podría señalar absolutamente nada, sino que estas palabras tienen una preferencia muy marcada que también se pierde en el texto bíblico cuando no lo leemos en profundidad, que tiene que ver con Deuteronomio capítulo 13, verso 9, en donde se indica que aquellos que habían sorprendido a la mujer en el adulterio, aquellos que habían sorprendido a la mujer tenían que estar presentes y tenían que hacerse cargo de la decisión. Tenían que decir, sí, yo estuve ahí. Y tenían que ser, incluso si en el caso de que estuviera el futuro esposo, aquel que había sido deshonrado, el engaño de la mujer,
aún con ellos, ese tendría que ser uno de los que arroja la primera piedra. Y aquellos que habían encontrado a la mujer en adulterio también tenían que ser uno de los que arroja la primera piedra. Entonces, por eso Jesús les está diciendo, si ustedes están bien, si ustedes están seguros, bueno, entonces arrojen la primera piedra. Pero en todo caso, acá lo que Jesús también está diciendo es que ustedes tienen que hacer un examen de conciencia. Ustedes tienen que hacer un examen de conciencia con lo que están diciendo. Y en este caso, no está tan alejado de nuestra realidad, de nuestro tiempo, de este tiempo en el cual estamos viviendo. En Medio Oriente vemos cientos de mujeres que son apedreadas, niñas que son apedreadas, niñas que son puestas en venta, en esclavitud, porque se juzga de distinta manera la conducta de unos y de otros. Y Jesús está apelando a eso, está apelando a la doble moral que tienen estas personas. Quiere que ellos tomen y hagan una reflexión sobre la hipocresía. Y Jesús para eso lo que hace es nuevamente inclinarse en el suelo, pararse, agacharse a la puerta y seguir escribiendo en el suelo, como dice el versículo 8. Y simplemente lo único que hace es esperar. Él espera. Y de uno en uno se va a retirar. Dice que primero se retiraban los mayores, se retiraban los más ancianos. Se estaban retirando de uno en uno porque veía que no había en ese momento ninguno de los acusadores se hacía cargo de la situación. Y acá Juan utiliza un tiempo imperfecto. No es que transmite una situación continua. No es que de repente desaparecen todos, sino que pasa un tiempo y se van retirando de a poco y esa situación va continuando de a poco eso. O sea, como que de a poco la tensión va bajando también. Y como estos hacían, que seguramente eran levitas o maestros de la ley o alguna cosa por el estilo, se empiezan a ir. Entonces vieron ahí en el video cómo también los soldados se empiezan a ir, porque dijeron, bueno, acá está lo que nos acusaron a la mujer de que evidentemente no trabajó la primera piedra, así que esto no va a tener ningún desenlace, se empiezan a ir. Aquellos que querían ir a Jesús, obviamente lo hacían con más bronca, con un poco más de mira, teníamos este tipo nos marcó un camino distinto. Y el tema es que la gente que supuestamente quería meter a la mujer, aquellos que acusaban a la mujer, se empiezan a sentir incómodos por esa situación y quieren irse también, y todos se quieren ir. Y es que creo que Jesús se marca eso también, ¿no es cierto? Ese tema que nos dice, ojo cuando ustedes quieren juzgar, ojo cuando ustedes hacen los justicieros, ojo con el tema de tomar la espada, porque quien a espada mata, a espada muere. Con la regla que medís, con esa misma regla vas a ser medido. Cuando Pedro sacó la espada ahí para defender a Jesús, él le dijo, no, Pedro, la espada, guardá la espada porque la espada es un peligro para nosotros y para vos, porque el que la espada mata, la espada muere. Y ese es el problema, que estamos un poco hartos, un poco cansados, un poco ya agotados de ver tantos justicieros que continuamente tratan de hacer justicia por medio de la palabra de Dios y se olvidan de la misericordia, y se olvidan de realmente lo que tenemos que hacer. O sea, estamos tan preocupados por lograr la perfección de la persona que viene a la iglesia, la persona que entra a la iglesia, la persona que está acá, pensando que nos olvidamos de la misericordia y nos olvidamos de que el proceso de santificación le corresponde a Dios únicamente. Y que la iglesia no convierta a nadie, y que la iglesia no santifica a nadie, y que la iglesia no cambia a nadie, que lo cambia es el Señor, y una relación profunda. Y esta relación acá es donde va a empezar. Porque cuando todos se fueron, todos aquellos que acusaban, todos aquellos que estaban ahí en el medio, metiendo cizaña, metiendo el dedo en la llaga, aquellos que estaban ahí tratando de acusarla, tratando de que Jesús tome una posición, que Jesús haga justicia y que apruebe la justicia de ellos, se fueron y quedan solamente la mujer y el Señor. Se quedan los dos solos. Como debería pasar también en nuestra
nuestra vida. Hay momentos en los cuales tenemos que estar solos con el Señor. Y tenemos que escuchar al Señor. Y eso nos lleva al segundo punto, que es que la luz trae esperanza a los que no tienen esperanza. La luz trae esperanza, porque la mujer era culpable y no tenía esperanza. Era alguien que no tenía esperanza. Pero Jesús la dignifica. Jesús respeta su condición humana. Él dice, es un ser humano. Desde ahí empezamos. Seguramente Jesús estaba sentado y la mujer estaba puesta de pie, ¿no es cierto?, como habían quedado las cosas, al menos en el cuadro anterior. Pero ahora Jesús se endereza y habla con ella por primera vez. Él había hablado con todos sus acusadores, no había hablado con la mujer, pero ahora sí se dispone a hablar con la mujer. Y lo que hace Jesús también es ponerse de pie y ponerse a la altura de ella. Ponerse a la altura del ser humano. Y utiliza ese término mujer. Y no lo utiliza despectivamente, como alguien... yo odio, por ejemplo, que a mi hija le digan nena, ¿no es cierto? Se llama Milagro, no se llama nena. ¿Cierto? Porque hay como un cierto despectivo en decirle, hombre, hacete cargo, mujer, hacete cargo. Yo me acuerdo hace muchos años mi papá o mi abuelo cuando se peleaban con la mujer, le decían mujer. Como algo despectivo, ¿no es cierto? Más que descriptivo. Pero acá Jesús no está siendo áspero con la mujer. Primero, no sabe el nombre. Sí lo sabe en su omnisciencia, pero no lo sabe en su humanidad. Y sin embargo, él habla, ¿no?, con ella y le muestra respeto, ¿no? Porque esa palabra mujer es la misma que utiliza para hablar con María, con su mamá, también para hablar con María Magdalena, también para hablar con la mujer del pozo, la mujer samaritana del pozo. También utiliza eso y es un título de dignidad decirle mujer. Y las preguntas que Jesús le hace a esta mujer no significan que la mujer sea inocente. Sobre todo si vemos el final de la conversación, porque él, ahí en 8:11, en el versículo 11, lo que le dice es, mujer, vete y no peques más. Quiere decir que él estaba totalmente consciente de que había un pecado en la mujer con la que él estaba hablando. Pero le dice, bueno, tenés que dejar esa vida pecaminosa. Y ojo, porque estas son palabras del Señor Jesús. Él es el que está hablando con ella, no es un tercero, es Él. Entonces la iglesia no se puede arrogar, un miembro de la iglesia, un pastor, no se puede arrogar esa prerrogativa que le corresponde solamente a Jesús, de mostrarle lo que está haciendo. Pero de esa charla lo que va a surgir es que ahora va a tener esperanza. Va a tener esperanza porque va a ser perdonada. Jesús se limita a subrayar la ausencia de los acusadores. Lo que dice acá es, dice, che, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No? ¿Dónde están esos? Desaparecieron todos, se fueron todos, se borraron todos. Y lo que la mujer habla con el Señor, le dice, no están, sugiere cierto respeto, ¿no?, hacia el Señor. Primero porque le había salvado la vida, pero también porque evidentemente, aún en la actitud, aún en las pocas palabras de Jesús con ella, pero en las muchas palabras que cruza con los acusadores, lo que vemos ahí es también el amor. Vemos ahí la compasión, vemos ahí una empatía en Jesús que es superior a la gente de alrededor. Y él le dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Pero tenemos que tener cierto cuidado con estas palabras y tenemos que darle el énfasis que realmente necesita, porque acá en este pasaje donde dice ni yo te condeno, acá hay un yo soy escondido. El yo soy de la luz también. Y es el yo soy el que puede perdonar pecados. Yo puedo perdonar pecados. Yo tengo la capacidad, tengo la soberanía para declararte inocente y para decir, mujer, tus pecados te son perdonados. Como le dijo el paralítico, acuérdense de la situación del paralítico, dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo el paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Él tiene el poder para perdonar pecados. Y eso es un yo soy. Y Jesús de ninguna manera trata
livianamente el pecado, sino que lo que hace es darle una oportunidad para que pueda comenzar una nueva vida. Y eso es lo que hace con nosotros también, darnos una oportunidad para que podamos comenzar una nueva vida. Y esto rápidamente termina con todo. Este perdón de Jesús, ven y no peques más, cambio de actitud en la mujer, en las personas que estaban alrededor, corta directamente, iríamos ya hacia lo que vimos al principio en el video, ¿no? A Jesús yendo a buscar a aquellos que habían acusado a la mujer, yendo a buscar a aquellos seguramente sacerdotes que habían apoyado, maestros de la ley, que habían apoyado a aquellos que habían acusado a la mujer y él va y se les va a plantar diciendo: yo soy la luz del mundo. Y es que Jesús ve con seriedad el pecado, él lo mira con mucha seriedad, no lo deja libre albedrío de las personas, bueno, sí, está bien, no hay ningún problema, sino que él tiene una actitud benevolente y perdonadora para aquellos que están bajo las garras del pecado. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene, la próxima semana, cuando veamos esta segunda parte de yo soy, porque yo soy era mucho más profundo que decir simplemente yo soy la luz del mundo, sino que había que darle un contexto, porque la luz es esa luz también perdonadora. Entonces, yo quiero terminar con tres ideas o tres versículos en los cuales habla de la luz y de Jesús como el yo soy, que es también la luz. Y vamos a ver en Lucas capítulo 1, versos 77 al 79, dice: darás a conocer a tu pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Acá el perdón incluido, metido como piedra angular, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, no a la justicia, sino a la misericordia. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar a nuestros pasos por las sendas de la paz. Y es necesario que construyamos espacios de paz. Es de paz. El perdón del pecado, la misericordia, las palabras de Jesús como el pan, Jesús como el alimento, son elementos, personas de paz. Y es que necesitamos poner paz en un mundo que vive en continuo conflicto. El segundo versículo que quiero que veamos está en Lucas capítulo 2, verso 28 al 32. Dice: Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Y el versículo 32 dice: luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Nuevamente la luz está ahí. Y Juan capítulo 1, verso 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Nos visitó desde lo alto de la aurora, como vimos en el primer versículo. Es una luz también para los gentiles, para todo el mundo, no es solamente para la iglesia, no es solamente para Israel, es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, a todos los amó. Y también es la luz auténtica. Y esa luz no es solamente luz que ilumina pecados, sino es luz que descubre, que crea y que es vida, que es la vida de los hombres. Por eso la luz que ilumina nuestra vida, lo que somos, lo que nos rodea, lo que nos acecha, todo eso tiene que ser expuesto ante la luz de Jesús, para que Él ilumine nuestras decisiones, para que Él pueda iluminar nuestra vida, para que Él pueda mostrarnos aquello que está mal en nuestra vida y aquello que está bien también. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos: yo no tengo nada de valor para dar, yo no tengo nada de valor para hacer, yo no estoy capacitado porque me parece que... Y entonces entramos en esa pelea interna. Pero cuando la luz de Jesús te ilumina, esa luz también ilumina tus dones, ilumina tus capacidades, te hace ver, te hace despertar que realmente
Sos importante, que tenés un lugar en el reino, que tenés un lugar en la mesa de Dios, que tenés un lugar en la casa de Dios, y que tenés amor que ni siquiera a veces te das cuenta, y que tenés misericordia para dar, y que tenés tanto para darle a la humanidad, pero no es porque brilles con luz propia, sino porque brillás con una luz que no te pertenece. Y tampoco es este tema de llevar la antorcha, sino de convertirnos nosotros en la misma antorcha. Nosotros, vosotros, dice la versión 60, sois la luz del mundo. Que tu luz brille delante de todo el mundo. Expongámonos a la luz. Expongámonos a la luz de Jesús. Amén.